Bueno, vamos ahora a hablar del último grupo funcional, son las aminas. Las aminas están formadas por cadenas de hidrocarburo y nitrógeno. Entonces, las aminas pueden ser primarias si sobre el nitrógeno hay unida una cadena de carbono solo y dos hidrógenos. Pueden ser aminas secundarias si al nitrógeno hay unidas dos cadenas de hidrocarburo y un hidrógeno. Y una amina terciaria cuando al nitrógeno están unidos, mediante enlaces sencillos, tres cadenas de hidrocarburo, que no tienen por qué ser iguales. ¿De acuerdo? Así que tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias. Bien, ¿qué tipo de interacciones pueden establecer consigo mismas o con el agua para explicar su solubilidad? Pues las aminas primarias y secundarias, como veis, tienen grupos NH. Los grupos NH son grupos propensos a formar enlaces de hidrógeno, que os recuerdo que es la fuerza intermolecular más potente que existe en la naturaleza. Mientras que las aminas terciarias, fijaros, las aminas terciarias carecen del grupo NH, luego no pueden formar enlaces de hidrógeno consigo mismas. Es decir, que las aminas primarias y secundarias pueden formar enlaces de hidrógeno consigo mismas, lo que explica que sus puntos de ebullición sean más altos que las aminas terciarias, que al carecer de los enlaces NH no pueden formar enlaces de hidrógeno consigo mismas y sus puntos de ebullición disminuyen drásticamente. ¿Qué tipo de interacción tienen las aminas terciarias? Pues son dipolos. Así que pues la interacción o la fuerza intermolecular es más débil, es la dipolo-dipolo. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, he de deciros que las aminas, al contrario que los ácidos carboxílicos en agua liberan protones, por eso eran ácidos. Las aminas son el alter ego son lo contrario a los ácidos. En agua, debido a los dos electrones que posee el nitrógeno, ya que el nitrógeno tiene una carga negativa parcial, debido a que es el más electronegativo de los átomos, ataca al agua robándole un protón, de tal manera que el agua se rompe y libera OHs, y se forma el correspondiente catión o ácido conjugado. Luego las aminas son básicas, ¿de acuerdo? Bueno, en respecto a las propiedades físicas, pues ya veis que a medida que aumentamos la masa molar, la masa molecular o la masa molar de las aminas, es decir, cuanto más grandes sean las aminas, sea una amina primaria o una amina secundaria, cuanto más grande sea, el punto de ebullición crece y el punto de fusión también. Aquí tenéis una lista desde la butil-pentil-esil-etiloetilamina, su punto de fusión aumenta, ya que aumenta el tamaño de la molécula, aumenta el número de átomos que tiene la molécula. Y lo mismo para el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Así que en principio, desde el punto de vista del tamaño, a mayor tamaño, sea primaria, secundaria o terciaria, a mayor tamaño, mayores puntos de fusión y mayores puntos de ebullición. En cuanto a la forma, bueno, pues podríamos comparar estas tres aminas que tienen la misma masa molar, 59 gramos mol, que tienen los mismos átomos, el mismo número y el mismo tipo de átomos, pero que tienen estructuras diferentes. Esta es una amina primaria, esta es secundaria y esta es terciaria. La primaria es lineal, perfectamente lineal, y la terciaria es más esférica. ¿De acuerdo? Así que vamos a compararlas. El punto de ebullición, pues fijaros, cuanto más lineal, como ya sabíamos, el punto de ebullición es mayor. La lineal tiene un punto de ebullición de 49 grados centígrados y la esférica, la amina terciaria, 3. Pero en este caso, además de la forma, influye algo muy importante. La amina terciaria no puede formar enlaces de hidrógeno consigo misma. Luego es lógico que su punto de ebullición además sea mucho más pequeño, mientras que las aminas primarias y secundarias sí pueden.
¿vale? Así que las lineales, las aminas primarias que son lineales y además tienen enlaces de hidrógeno consigo mismo, sus puntos de ebullición son mucho mayores que las terciarias para la misma masa molar, en principio. Y en cuanto al punto de fusión, pues fijaros, en el punto de fusión hasta ahora siempre habíamos dicho que cuanto más esférica para la misma masa molar, cuanto más esférica es la molécula, el punto de fusión es mayor porque la propensión a cristalizar es mayor, y eso sigue siendo cierto aquí también. Es decir, la amina terciaria es más esférica, por lo tanto es más propensa a formar sólidos cristalinos. Luego, en principio, su punto de fusión debería ser mayor que el de la correspondiente amina primaria, que es lineal, ¿no? Y sin embargo es menor. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues al hecho de que la amina terciaria, aun siendo un sólido cristalino, la fuerza que los mantiene unidos es una fuerza dipolo, mientras que en el caso del sólido de aminas primarias, aunque el sólido sea mucho menos cristalino, sea más amorfo, las moléculas están unidas mediante enlaces de hidrógeno. Luego, la presencia de estos enlaces de hidrógeno supera el efecto de que sea un sólido no cristalino. ¿De acuerdo? O sea que en este caso esta aparente anomalía reside en el hecho de que las aminas primarias mantienen sus moléculas unidas en el sólido por enlaces de hidrógeno, cosa que no pueden mantener las aminas terciarias aunque sea un sólido cristalino. Así que aquí el efecto es el más importante, es el enlace de hidrógeno. Bueno, vamos a ver reacciones. Ya las hemos visto. Las aminas reaccionan con aldehídos o cetonas para dar lugar a la correspondiente imina, es decir, se sustituye el doble enlace carbono-oxígeno por el correspondiente doble enlace carbono-nitrógeno de la amina correspondiente. Una amina primaria, una amina secundaria. La amina terciaria no lo da, le cuesta mucho más. Las aminas también pueden reaccionar con alcanos halogenados. Aquí tenéis un bromuro de metilo, ¿de acuerdo? Pero puede ser un cloruro, un yoduro, sobre todo estos, cloruros, bromuros y yoduros de metilos, etilos, es decir, de cadenas de hidrocarburo, como es este. La amina, por ejemplo, sea una amina primaria, vamos a empezar por la amina primaria. El nitrógeno, que es el más electronegativo de los átomos de la amina, tiene además aquí, se acumula un par de electrones, luego tiene carga parcial negativa. El alcano halogenado, el más sencillo en este caso, que es el bromuro de metilo o bromometano, el bromo es más electronegativo que el carbono, luego el bromo tiene carga parcial negativa y este carbono carga parcial positiva. Entonces el ataque es desde el par de electrones de la amina al carbono del alcano halogenado. Como el carbono no puede tener 5 enlaces, se desplaza o se desprende el bromo. Se queda con los dos, el bromo al perderse se queda con los dos electrones del enlace y se forma el anión bromuro. ¿De acuerdo? Y se forma aquí una amina en el cual el nitrógeno está unido a 4 enlaces sencillos covalentes. Eso es muy inestable. Luego, en presencia de una base, inmediatamente pierde ese protón para dar lugar a la amina neutra, que en este caso, como veis, hemos convertido la amina primaria en una amina secundaria. Una amina en la cual el nitrógeno ahora está unido a 2 carbonos. Podríamos seguir la reacción con otra molécula de bromuro de metilo. Esta amina volvería a reaccionar, volvería a perder el hidrógeno y entonces tendríamos una amina en la cual el nitrógeno está unido a 3 átomos de carbono, es decir, que pasaríamos de la amina secundaria a la amina terciaria. Así que mediante estas reacciones con alcanos halogenados convertimos las aminas primarias en secundarias y las secundarias en terciarias. Bien, las aminas, ya lo vimos para los ácidos carboxílicos, pueden reaccionar con los ácidos para dar lugar a la correspondiente amida y al correspondiente grupo o enlace peptídico, muy importante para explicar la estructura de proteínas. Y para finalizar con las reacciones de las aminas, sobre todo las secundarias, que son las que dan el producto más estable, reaccionan con ácido nitroso. Bueno, el ácido nitroso, las moléculas de ácido nitroso primero
reaccionan consigo mismo, igual que el agua reacciona consigo mismo para dar OHs y protones, pues el ácido nitroso reacciona consigo mismo para dar lugar, primero una molécula de ácido nitroso pierde un hidrógeno, la otra lo incorpora, la que lo incorpora da lugar a una sustancia inestable que evoluciona liberando agua y formándose este catión tan especial. Este catión tan especial, con una carga positiva sobre el nitrógeno, es atacado por el par de electrones del nitrógeno de la amina. ¿De acuerdo? Este nitrógeno tiene una carga parcial negativa, como ya vimos antes, ataca a este nitrógeno y entonces se forma esta sustancia. Esta sustancia evoluciona perdiendo el hidrógeno, ya que al nitrógeno no le gusta tener cuatro enlaces covalentes, evoluciona perdiendo un hidrógeno para dar lugar a esta sustancia específica que recibe el nombre de nitrosamina y que da lugar a una sustancia que es cancerígena. ¿Por qué hablo de esta reacción? Bueno, pues porque sé que el ácido nitroso o los nitritos se utilizan como conservantes en alimentos. Entonces, que sepáis que estos nitritos pueden reaccionar con las aminas están presentes en los alimentos y pueden dar lugar a sustancias, parece ser que de carácter cancerígeno, como son las nitrosaminas. Las aminas que generan nitrosaminas estables son las aminas secundarias. ¿De acuerdo?